por reverencia a la palabra y le daremos lectura a la poderosa palabra del Señor como es lícito, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted me dice: amén. Libro de Génesis, capítulo 10, versículo 8 y 9. Y dice así la palabra del Señor: y Cus engendró a Nimrod. ¿A quién engendró Cus? A Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9 dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra delante es una palabra de afrenta. Dice que fue, en el versículo 9, dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante. Se vuelve a repetir esta palabra. Dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Vamos a orar al Señor y le voy a pedir a mi pastor Roberto que nos lleve en esta oración. Amén. Incline su rostro, hermano, en reverencia y clame a Dios para que Dios en esta noche nos bendiga por la palabra. Padre, estamos para oír tu palabra. Tu siervo, Dios mío, estará disertando la misma, en la cual nos gozaremos de saber, Dios mío, que nos vas a hablar, porque tú eres nuestro Dios y a ti hemos venido a oír. Por la boca de tu siervo está la palabra en la cual, Dios mío, nos llenará de gozo, de esperanza. También nos enseñará, nos corregirá, nos alentará, nos fortalecerá y también creará en nuestras vidas fe y esperanza y mucho amor, Señor, para contigo, para poder obedecerla en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, y creemos, Señor, que tú no has movido a tus siervos en vano y nos hemos deleitado todo este tiempo que hemos estado oyendo tu palabra, Padre, y gozándonos en ella. En el nombre de Jesús, usa a tu siervo en gran manera para la gloria de tu nombre. Y la iglesia dice: amén. Amén. Gracias, pastor. Le damos un aplauso al Señor de alabanza. Tome su asiento, por favor. Bien, decía el pastor antes de darme la oportunidad, esperando de que nadie se pueda molestar en esta noche. Y cuando he tocado este tema, del cual voy a hablar en esta noche, que ha sido diferente a todo lo que ha sido en esta jornada, y ya estamos en esta cuarta jornada. Partimos hablando de los 4 grupos que dividieron la iglesia. Luego estuvimos hablando referente a lo que fue el tribunal de Cristo, donde la palabra nos ministraba que teníamos que trabajar para poder recibir galardones. Estuvimos también en la tercera jornada hablando de la armadura de Cristo. ¿Cuántos se pusieron la armadura el día de hoy? Y hoy vamos a hablar de un tema que de verdad es bastante complicado tocarlo, porque es muchas veces una vanidad, son costumbres que no han metido en nuestro corazón, pero que delante de Dios es muchas veces es algo ingrato para Dios, y que Dios en cierto modo lo ve como de forma vergonzosa, lo ve aberrante, lo ve como una herejía cuando nosotros lo practicamos. Vamos a hablar en esta noche de este tema. En esta cuarta noche vamos a hablar de la Navidad. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Bien, hemos leído el libro de Génesis, el capítulo 10, versículos 8 y 9, donde la Biblia nos dice de que Cus engendró a Nimrod. Y dice que este Nimrod llegó a ser el primer poderoso delante de Jehová. Dice que esta palabra delante es una palabra de afrenta. No era una persona que estaba a favor de Dios, sino que era una persona que quería enfrentar a Dios, quería desafiar a Dios. Por eso que nosotros ahí encontramos en los 10 mandamientos cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa palabra delante es una palabra de afrenta. Cuando nosotros tenemos a Diego Maradona primero que Dios, es una palabra de afrenta. Por eso que no hay otro Dios el cual nosotros tengamos que adorar. Maradona, verdad, ya no es el mismo jugador. Maradona, verdad, ya no es aquel deportista. Hoy día es un gordo, es un fofo, no tiene fuerza. Trató de llevar las
la selección para ser la campeón del mundo. Él no tiene fuerza, no tiene poder. Y yo estoy seguro que el día de mañana Maradona, al igual que todas las personas, se van a morir. Y es por eso que hay un solo Dios, como dice el libro de Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese se llama Jesucristo, hombre. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Este Nimrod, ¿por qué fue vigoroso cazador delante de Jehová? Puesto que nosotros encontramos en la historia que después que Dios había destruido la tierra a través de la inundación, la Iglesia Católica dice, y los testigos de Jehová dicen, de que Dios nunca destruiría a su creación. Y ellos le ponen el ejemplo y le dicen, usted, si su hijo se portara mal, usted lo metería al fuego, le quemaría las manos si su hijo hiciera algo malo. Y obviamente todos le decimos, no, nadie de nosotros haría eso. Y obviamente que la destrucción que vendrá y que hubo en esa instancia no fue para los hijos de Dios, sino que la destrucción fue netamente para aquellos que no son hijos, que han rechazado a Dios como Padre. El Dios que tenemos es un Dios que nos da posibilidades. Mucha gente puede decir, yo no creo en Dios porque Dios permite que en mi población haya un traficante. Yo no creo en Dios porque en mi población hay delincuentes y la policía nunca se lo ha llevado detenido. Y yo quiero decirle en esta hora que Dios no es malo, Dios es bueno, porque le da un día más, una oportunidad más al traficante para que pueda venir a los pies de Cristo. Le da una oportunidad más a la prostituta que pueda venir a los pies de Cristo. Y es porque Dios es un Dios de oportunidades, y es porque Dios es un gran caballero, y Él no va a tomar al traficante de las mechas y lo va a traer a este lugar, sino que Él lo llama con cuerdas de amor. Dice el libro de Apocalipsis que Él golpea la puerta del corazón, y aquel que abriera el corazón, ¿verdad? Dice que Él entrará, Él cenará con Él y Él conmigo. Hay otro personaje que se llama Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda en esta noche. Él no golpea la puerta, sino que Él se mete a los hogares, destruye a la familia, destruye a los muchachos. Y es por eso que Él respeta al traficante, respeta al delincuente, pero el día de mañana ese traficante, ese delincuente va a tener que dar una cuenta delante del Señor. Y esas personas no van a poder decir de que nadie les dio una oportunidad. Y hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia y que desperdician esa oportunidad porque juegan a ser cristianos. Y es por eso que si usted llegó medio tibio, llegó descarriado, hace tiempo que no siente las corrientes, que no siente nada de Dios, esta es la noche de oportunidad donde Dios te da para que puedas volverte a Él con todo tu corazón. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor de alabanza? Entonces, cuando Dios destruye, ellos dicen, la Iglesia Católica dice, cuando habla referente a lo que es, a lo que fue la destrucción o lo que es el cielo, el infierno, dice que eso es un estado del alma, que el cielo y el infierno es un estado del alma. ¿Cómo eso, pastor? Ellos dicen que uno en la tierra vive su cielo y uno en la tierra vive su infierno, y eso es una aberración. Porque ¿dónde estuvo el pago de aquellas personas que mataron, asesinaron y nunca fueron a la cárcel? ¿Dónde estuvo el pago de aquellos que traficaron toda su vida y nunca recibieron pago por aquellas cosas? ¿Dónde estuvo el pago de aquellas personas que cometieron femicidio, le quitaron la vida a sus hijos, le quitaron la vida a su esposa y luego se pegaron un tiro? ¿Dónde estuvo el pago de ellos? Lo que dice la Biblia, que todo lo que es atado aquí en la tierra es atado también allá en el cielo. Y es por eso que si nosotros, ¿verdad?, Dios nos da la oportunidad de poder servirle, nosotros no podemos estar atados, sino que Él nos hizo libre. Por eso que yo no puedo estar preso, no puedo estar enojado, no puedo estar, ¿verdad?, yo distanciado de mi hermano, de mi familia, no puedo estar distanciado de mi esposa, sino que Él nos manda que cada día estemos a cuenta, que estemos perdonando. Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tenemos que predicar? Le dice 7 veces, tenemos que predicar, tenemos que perdonar 70 veces. Y el Señor le dice, no, Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, dando a entender de que tenemos que perdonar en todo tiempo. Entonces Dios destruyó en el tiempo diluviano a todo ser viviente. Dice la Biblia que toda carne había pecado, dando a entender, cuando se habla de esta palabra carne, nos da a entender hasta los animales se habían corrompido.
se cree y se da a entender de que los animales estaban teniendo sexo. El hombre estaba teniendo sexo con los animales. Ya en ese tiempo existía la zoofilia. Ya se empezaron a practicar este tipo de cosas, que luego más tarde los griegos, ¿verdad? A esta mezcla, ¿verdad? Empezaron a darle nombre, que cuando el hombre tenía relación con el toro, ¿verdad? Nacía un minotauro. O que cuando el hombre tenía relación con el caballo salía producto de eso un centauro, el hombre águila. Y ahí viene toda esta costumbre, todo este paganismo, ¿verdad? Que comenzó ahí ya en ese tiempo. Y es por eso que dice la Biblia que el pecado había llegado delante de la presencia de Dios. Y dice Dios en un minuto: me arrepiento de haber hecho al hombre. La palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud. Lo que dice Dios en ese momento: tendré un cambio de actitud con el hombre. He sido, ¿verdad?, permisivo, he sido bueno, ¿verdad? Pero ahora tengo que castigar esta maldad, pero le daré una oportunidad. Y ahí es donde se destruye. Ninguno quiso entrar al arca de estas personas. Es más, cuando comenzó a llover, en lugar de ir a meterse al arca, ellos se sorprendían porque veía que caía agua del cielo. Dice la Biblia que hasta ese entonces nunca había visto el hombre caer agua del cielo, sino que había un vapor que salía todas las mañanas desde la tierra y eso regaba la vegetación. Y hoy día nosotros nos damos cuenta que lo que predicamos también parece iluso. Cuando decimos de que Cristo viene, que Él vendrá por su iglesia, que seremos raptados, ¿verdad? Que seremos arrebatados de la tierra cuando Cristo cuando Cristo venga. La gente muchas veces se burla y es por eso que estamos como los tiempos de Noé. Y ninguno quiso entrar al arca. Y hoy día el arca se llama Jesucristo, amigo. Y es por eso que si llegó sin Cristo, Jesucristo es el arca para que usted pueda entrar y pueda salvarse de los juicios que vendrán a la tierra. Entonces cuando Noé entró al arca, después de haber destruido todo, Dios le dio una orden a Noé para que ellos poblaran la tierra. La orden que había recibido Noé era de que ellos se multiplicaran, se fructificaran. Y dice la Biblia que ellos tenían que poblar la tierra. Entonces aquí es donde aparece este Nimrod, donde le dice a esta gente que no se vayan a poblar la tierra, sino que él llama a la gente y le dice: vengan y construyamos una torre. Ya no estaba haciendo el hombre la voluntad de Dios, sino que ahora estaban haciendo la voluntad de Nimrod. Y este hijo del diablo, este es el primer anticristo. ¿Por qué es el primer anticristo? Porque el nombre Nimrod en el hebreo, si nosotros lo sumamos en números romanos, nos da exactamente 666. Es el primer anticristo, es el primer hijo del diablo. ¿Por qué? Porque este Nimrod tenía el mismo pensamiento que Satanás, el diablo. Este Nimrod quería construir una torre para poder llegar al cielo y desde las alturas poder gobernar la tierra. Y usted me dirá: pastor, pero ¿por qué está tan seguro que tenía el pensamiento del diablo? Dice el libro de Isaías en el capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí está hablando de Luzbel. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, este Luzbel, este Satanás, el diablo del cual hablamos el día de ayer, quería ser igual a Dios, quería poner su trono en las alturas. Y este Nimrod tenía el mismo pensamiento diabólico, donde quería él gobernar desde las alturas. Este Nimrod le había hecho creer a las personas de que él nunca moriría, sino que sería eterno. Nimrod, por lo que dice la Biblia, él construyó dos ciudades, que fue Asiria y Babilonia. Porque de ahí es donde viene la palabra Babilonia, de Babel. Babel, ¿verdad?, fue una de las construcciones que realizó Nimrod, donde aparte de este Babel construye esta Babilonia. Y este hombre logró unir dos ciudades, la del este y la del oeste.
construyendo un puente donde él decía que unió la oscuridad de la luz. Él unió la luna con el sol. Él estaba uniendo la vida con la muerte, la luz con la oscuridad. De ahí es donde viene la filosofía del yin y el yang. De ahí parte aquí en Babilonia todo este paganismo que hoy día vemos en el mundo, partiendo ahí en Babel. Y que luego vamos a ver que Babel también aparece en el libro de Apocalipsis. Aun cuando esta ciudad ya desapareció, aun cuando Babilonia fue destruida, como dice el libro de Isaías, todavía está ese paganismo con vida. Todavía está todo lo que se empezó a practicar en aquel entonces hace millones y millones y millones de años. Todavía Babel está presente en este tiempo. El espíritu de Nimrod está presente todavía. El espíritu de Semiramis, que era la esposa de Nimrod, que esta mujer era más malvada que Nimrod, donde ellos les daban a entender de que ella era Ishtar, la diosa del cielo. Semiramis era la diosa de la luna y Nimrod era el dios del sol. Este hombre logró construir estas dos ciudades. Este hombre construyó esta torre que quiere decir Etemenalki. Esta torre quiere decir puente al cielo. Él quería unir el cielo con la tierra. Él quería unir, ¿verdad? Él quería unir lo bueno con lo malo. Y hay personas que a veces tienen esa costumbre de vivir en santidad, de tratar de venir a la iglesia, tener un cambio, pero fuera de la iglesia tienen otra conducta. Por eso que la Biblia le dice a una de las 7 iglesias ahí en el libro de Apocalipsis: yo te prefiero fría o caliente, pero tibia no, porque te vomitaré de mi boca. Las sectas satánicas no permiten gente tibia. No existen los homosexuales ni las lesbianas. Solamente gente definida. La gente que está en la secta satánica, ¿verdad? No pueden decir hoy día no voy a la reunión, hoy día no me congrego. Ellos tienen la obligación de congregarse. En la secta satánica no está diciendo el líder de la iglesia, como dicen los pastores, muchas veces los púlpitos, dice: ¿quién puede orar mañana? ¿Quién puede ayunar mañana? Y muchas veces tienen que estar mendigando. El líder de la iglesia satánica dice: mañana todos ayunan y todos tienen que ayunar. Pero muchas veces la iglesia poderosa de Cristo se ha vuelto tibia, se ha vuelto liviana. En una oportunidad allá en Chile me tocó ministrar a un muchacho que su abuela era sacerdotisa satánica. Y decía este muchacho que luego que salió, él llegó todo endemoniado a la iglesia porque él quería tener un cambio. Y decía este joven que su abuela la mandaba a orar 12 horas, hasta 20 horas en contra de la iglesia. Y este muchacho cuando se convierte dice: la iglesia no sabe cuánto poder tiene. La iglesia no sabe cuánto poder desperdicia. Porque aun cuando nosotros orábamos en contra de la iglesia, no podíamos hacer nada, no teníamos efecto en contra de la iglesia. Porque la iglesia tiene un poder tremendo. Y es porque muchas veces hemos sido tibios, hemos sido livianos. Por eso que Dios, ¿verdad?, no ha depositado su poder en nuestra vida. Es por eso que la Biblia dice que hay ángeles que acampan alrededor de nuestra vida, que pueden caer a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, pero que a nosotros no nos llegarán. Dice la Biblia que el pan y el agua nunca nos faltarían. Son promesas que Dios las prometió y que Dios las tiene que cumplir en aquellos que le creen. ¿Cuántos le creen al Señor en esta noche? Entonces, este Nimrod quería unir lo bueno con lo malo, el negro con el blanco. Él quería tener el control de toda la tierra. Ahora este Nimrod le había dicho a la gente de que él no moriría, sino que él sería eterno. Aquí es donde se provoca la primera religión. Esto es lo que dice el libro de Génesis, aquí en el versículo 11, versículos 6 y 7. Dice: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Si bien es cierto
Esta palabra confusión de lengua es una confusión de religión. Aquí es donde nace la primera religión. ¿En dónde? En Babel, en Babilonia. Donde este Nimrod, vuelvo a decir lo mismo, tenía engañada a las personas haciéndole entender de que él nunca moriría, sino que él sería eterno. El tema es que un día se murió. Y su esposa Semiramis, según lo que dice la enciclopedia babilónica, la enciclopedia de Irak, porque hoy día Babilonia, ¿verdad? Después de haber sido destruida, hoy día es Irak. Y según la enciclopedia babilónica, la enciclopedia de Irak, esta mujer Semiramis había dicho de que su esposo había muerto y que él se había ido a gobernar en las alturas y que él ahora gobernaba desde el sol. Y él decía que cada mañana cuando aparecía el sol, era porque estaba apareciendo el Redentor, el sol, estaba apareciendo Nimrod desde el cielo. Ahora, el problema es que después que quedó viuda Ishtar, la diosa del cielo, Semiramis, después que muere, esta mujer le hace creer a la gente de que Nimrod lo había venido a visitar. ¿Por qué? Porque esta mujer, cuando ya estaba viuda, quedó embarazada. Y Semiramis le dijo a la gente de que un día Nimrod, pero en forma de sol, él abrió su ventana y dice que el sol entró a su habitación y dice que la tumbó en la cama y tuvo relación con el sol. Y dice que de esa relación que tuvo con el sol nació su hijo Tamuz. Y que su hijo Tamuz representaba las estrellas. O sea, Semiramis era la diosa de la luna, Nimrod era el dios del sol y Tamuz era la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Dónde nace todo este paganismo? En Babilonia. En Babel es donde nace todo este paganismo. De ahí es donde viene la adoración. Este paganismo entre la madre y su hijo. De ahí es donde se adoraban a las mujeres en ese entonces. Tenemos el caso de esta simbología, de todo lo que parte ahí, en Babel, en Babilonia, donde parte todo esto. Se comienza esta adoración al sol y la luna. Esta adoración al sol, a la luna y a las estrellas. ¿Dónde comienza? Ahí en Babilonia. El tema es que este mismo paganismo se transmite a través de todos los pueblos, pero con diferentes nombres. Por ejemplo, en Egipto, la madre era Isis y su hijo era Osiris. En el caso de Escandinavia, la madre era Friga y su hijo era Balder. Fíjense, es el mismo paganismo. Era Friga la luna y era Balder, era su hijo, el de la estrella. En Roma es el mismo paganismo, pero con otro nombre, llamado Venus, su madre Venus y su hijo Adonis. En Babilonia, y que esto nosotros lo encontramos en la Biblia, la madre es Ishtar, es Semiramis y su hijo Tamuz, ya vamos a hablar de eso. Y en Fenicia es su madre Astaret y su hijo Baal. Este mismo paganismo, esta misma representación, la encontramos a través de la historia. Esta misma presentación la vemos también todos los años, con otro nombre, con otro quizás simbolismo, pero es el mismo simbolismo donde aparece María con su hijo en sus brazos. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y usted me dirá, pastor, pero ¿por qué está tan seguro? Sí, porque el calendario que tenemos no es un calendario evangélico, sino que es un calendario católico. Y ellos son los que han impuesto ese mismo paganismo a través de toda la historia, ¿verdad? A través de toda la era, pero que solamente han cambiado el nombre de los personajes, pero es el mismo paganismo que se hacía, ¿verdad? Con Tamuz, es el mismo paganismo que se hacía con Ishtar, es lo que hace la Iglesia Católica todos los años. ¿Cuántos están aquí en esta hora?
Ahora, esta Babilonia fue destruida y no quedó nada de ella, por lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 4, donde dice lo siguiente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Esta ciudad desaparece. Y nosotros lo vemos en el periodo de la deportación, cuando fue derrotado por los griegos, cuando fue destruida esta Babilonia y solamente quedaron sus ruinas. Por ahí es cuando aparece Saddam Hussein en Irak. Intentó reconstruir esta ciudad, invirtieron un montón de dinero, pero no pudieron levantarla. Y usted me dirá: pastor, ¿por qué no pudo levantarla? Porque cuando Dios derriba, nadie puede levantar. Y cuando Dios levanta algo, nadie puede derribar. Porque cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. ¿Cuántos dicen amén? Y por más que el diablo quiera destruir esta obra, no puede destruirlo, porque esto lo levantó Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor de alabanza. Ahora, como decíamos, es esta mujer, Semirami, Ishtar, la diosa del cielo. En un minuto ocurre lo siguiente: su hijo Tamuz se va a cazar, se va de caza, va a matar animales, no de cazar, de llegar al altar. Y le dicen a Semiramis cuando llegan que su hijo había sido asesinado por unos jabalí y que estos jabalí lo habían descuartizado. Otros dicen de que a este Tamuz lo habían asesinado y lo habían descuartizado. El hecho está de que él estaba muerto y estaba descuartizado. Entonces Semiramis dice lo siguiente: yo quiero que vayan a buscar el cuerpo de Tamuz. Pero antes de eso, ellos hicieron luto por Tamuz por un periodo de 40 días. De ahí es donde nace la cuaresma. La Iglesia Católica celebra la cuaresma. Y le hicieron luto por 40 días. Y después de esos 40 días, Semiramis dice: yo voy a resucitar a mi hijo. Tráiganmelo. Busquen cada una de sus piezas. Únanlas y yo tendré relación con él y mi hijo va a resucitar. Dice la historia babilónica que mandaron a buscar cada una de las partes de Tamuz y las trajeron, las cosieron, las pegaron, no sé, pero unieron el cuerpo. Y cuando Semiramis ya estaba lista para hacer el rito y tener relación sexual con su hijo, se dio cuenta que a Tamuz le faltaban sus testículos. Entonces ella no podía hacer el acto si le faltaba esta parte importante para el rito. Y por ahí le dicen a Semiramis que en el río estaban los testículos de Tamuz. Eso es lo que le dan a entender a ella. Entonces esta mujer mandó a secar el río para poder encontrar esto que necesitaba ella para poder hacer este rito. Y encontraron, cuando secaron el río, encontraron el río Éufrates, que en la boca de un pez estaban los testículos de Tamuz. Por eso que es importante para Babilonia, es importante, el pez es simbólico. El pez es simbólico. ¿Qué es lo que se hace en Semana Santa? ¿Qué es lo que se come? ¿Qué tiene que ver los pescados con la muerte de Jesús? ¿Qué tienen que ver los huevos de Pascua con la muerte de Jesús? Esta imagen que vemos ahí tiene una antigüedad de 3500 años y tiene que ver, y aparece en la enciclopedia de Babilonia, donde en la muerte, cuando es enterrado Tamuz, se plantó un árbol, se plantó un pino y se adornó con aquellas pelotitas, aquellas esferas que usted ve ahí. Y esas esferas son símbolos de los testículos de Tamuz. ¿Qué es lo que le colocan para Navidad en su hogar? Un pino.
¿Qué tiene que ver el pino con el nacimiento de Jesús? ¿Qué tienen que ver las esferas con el nacimiento de Jesús? Cuando se celebra la Pascua, ¿qué es lo que andan buscando los niños? Los huevitos de ¿qué? De Pascua. Que yo sepa, los conejos nunca han tenido huevo. No sé en este país cómo será la cosa, pero al menos en Chile los conejos no tienen huevo. ¿Cuántos están aquí? No tiene nada que ver los huevos. No tiene nada que ver el conejo con los huevos. ¿Y por qué aparece el conejo, pastor? Usted me dirá. Y es porque el conejo es un símbolo de sexualidad. ¿Cuál es el signo que aparece en Playboy? Un conejo. Y no es casualidad, porque el conejo es símbolo de sexualidad. Y en la Pascua, ¿verdad? Muchas veces los niños están buscando los huevos del conejo. Lo que están haciendo es el mismo rito que se hizo en aquel entonces, buscando los huevos de Tamuz. Hasta la iglesia se presta para estas cosas. Hasta este año. Ahora, ¿en qué fecha nació Tamuz? Mire qué casualidad. Nació un 25 de diciembre. Eso lo dice la enciclopedia de Babilonia. Un 25 de diciembre. Y usted me dirá, pastor, pero el 25 de diciembre nació Jesús. No hay ningún pasaje bíblico. No hay nada en la Biblia que diga que Jesús nació un 25 de diciembre. Es más, se cree teológicamente, y por el tiempo no alcanzo a mostrarles, de que Jesús nació, y se cree teológicamente que nació en el mes de septiembre. Puesto que cuando se aparece el ángel a los pastores no estaban dentro de la casa, sino que estaban afuera, estaban pastoreando afuera, en la noche. Y en el mes de diciembre, se cree que en ese periodo fue otoño, pero en el mes de diciembre en Israel es invierno. En Israel hay nieve. Es imposible que los pastores hayan estado afuera. Y por una serie de cálculos se cree de que Jesucristo nació en el mes de septiembre. Ahora, ¿por qué no sale la fecha de nacimiento de Jesús? Porque no es un nacimiento importante para nosotros. Porque no fue su nacimiento el que nos dio vida, sino que fue su muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor de alabanza? Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 8. Versículo 14 y 15. Vamos a leer. Aquí encontramos este personaje que estamos hablando recién. Libro de Ezequiel, capítulo 8, 14 y 15. Y dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. He aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando. ¿A quién? A Tamuz. ¿Qué estaban haciendo? Endechando. ¿Qué es endechando? Estaban llorando a Tamuz. Mire cómo estaba este paganismo ya. ¿Y qué es lo que dice el Señor en el versículo 15? Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Era una abominación. Ya hasta ese entonces, ¿verdad?, se estaba practicando este paganismo. Imagínense, en el tiempo de Ezequiel, cuando Dios lleva a Ezequiel y le muestra, ¿verdad?, de que estaban endechando, estaban llorando a Tamuz. Y dice que Dios, para él estas cosas eran abominables.
Es por eso que esta celebración de la Navidad, hermano, no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. El comer pez no tiene nada que ver con la muerte de Jesús. El conejo no tiene nada que ver con la muerte de Jesús. Los huevos de Pascua no tienen que ver nada con la muerte de Jesús. Y usted me dirá, pastor, entonces, ¿por qué nosotros celebramos esto? Si bien es cierto, Babilonia era considerada, según lo que habíamos leído en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 4, era considerada como la ciudad de oro. ¿Por qué la ciudad de oro? Porque los hombres en la antigüedad, cuando querían adorar al sol, ocupaban el oro. Cuando los hombres en la antigüedad querían adorar a la luna, ocupaban la plata. En nuestro país, los mapuches ocupan la plata como signo de adoración. De ahí es donde nace también la idolatría de adorar los árboles. En nuestro país también los mapuches adoraban el canelo. Y la Biblia a nosotros nos dice que nosotros como iglesia no tenemos que adorar ningún árbol. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículos 21 y 22, referente a la diosa Acera. No plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Lo mismo dice el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 57, versículo 4 y 5. Ezequiel capítulo 20, versículo 28. Siempre para los cumpleaños de los dioses griegos se ocupó el pino. Por ejemplo, para el cumpleaños de Osiris, para el cumpleaños de Horus, de Hércules, de Baco, de Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses, las celebraciones que se hacían para esta fecha se ocupaba el pino. O sea, los árboles siempre lo ha ocupado el diablo como signo de adoración. Y es por eso que la Biblia es clara en los 10 mandamientos cuando habla con el pueblo de Israel. Y le dice, no te harás imagen de mí, de nada de lo que está en el cielo, en la tierra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. No necesito, hermano, tener una imagen para creer en Dios. Solamente tengo que entender que si respiro es por misericordia de Él, que si hay alimento en mi mesa es por misericordia de Él, que si puedo congregarme es porque Él ha tenido misericordia de mí. Y con eso me basta y me sobra y no necesito dioses muertos. Porque Dios es suficiente. ¿Qué quiere decir suficiente? Que no necesito más. Aun si existieran otros dioses, con el Dios que tengo me basta y me sobra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ahí es donde viene todo este paganismo al sol, a las lunas. Ahí es donde se ocupa el oro para la adoración. Se ocupa la adoración al sol y la luna. Ahora, fíjense el traje que tienen los babilónicos. ¿En forma de qué? En forma de pez. ¿Por qué? Porque el pez, en la boca del pez fue donde se encontró parte importante del Redentor. Fíjese en este traje si se parece algo al babilónico. ¿Es el mismo traje? Fíjese, Benedicto XVI, con el mismo traje, con la boca de pescado. ¿Es el mismo paganismo o no es el mismo paganismo? Y usted me dirá, pastor, pero ¿por qué está tan seguro de que eso tiene que ver con la misma adoración? Vamos al libro de Apocalipsis, donde
para que veamos dónde se encuentra ubicada, en el capítulo 17. Donde se encuentra ubicada este paganismo. Capítulo 17, versículo 9. Dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. ¿Qué mujer? La Biblia dice que esta mujer es considerada como la ramera. Capítulo 17, versículo 3. Y dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cómo estaba vestida? Ya adornada ¿de qué cosa? Fíjese el báculo, el bastón del Papa. Fíjese en la silla del Papa. Fíjese en la mitra del Papa. Es de oro y de piedras preciosas y de perlas. Perlas, fíjese. Y dice: y tenía en las manos un cáliz lleno. Dice que esta mujer tenía en su mano un cáliz. Dice: de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, fíjese, tenía un nombre escrito, que es un misterio: Babilonia la Grande. ¿Ve que no ha desaparecido Babilonia? Ahí encontramos a Babilonia ahora. Y usted me dirá: pastor, ¿desapareció? No, todavía existe Babilonia. Y yo le voy a decir dónde está Babilonia. Y tenía un nombre que decía: Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Dice que tenía en su mano un cáliz de oro. Dice, según el capítulo 17, versículo 9. Dice que esta Babilonia estaba sentada sobre 7 montes. Ahí estaba sentada esta mujer. ¿Dónde está hoy día el Vaticano? En la ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas. Y en una de esas colinas está la Basílica de San Pedro. Dice que está llena de oro, fíjese. Usted no sabe cuánto cuesta la cama del Papa. La cama del Papa está hecha toda de oro. La mitra del Papa cuesta millones y millones de pesos. Dice que estaba vestida de púrpura y de escarlata. Fíjese, el púrpura es de los obispos, el purpurino. Ahí está vestido de púrpura. Dice que se viste de púrpura y de escarlata. El rojo es de los cardenales. Ahí está sentada esa mujer. Ahí está Babilonia la Grande, la madre de la ramera. Dice que esta mujer que vi, dice que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿De qué es lo que estaba ebria? De sangre. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Escúcheme bien, iglesia. Y yo sé que a muchos les va a molestar lo que voy a decir en esta hora. Pero no hay religión más asesina que la Iglesia Católica. No son los musulmanes los más asesinos. No es tampoco ninguna otra religión que se compare a la iglesia asesina, como es la Iglesia Católica, que ha matado millones y millones de personas a través de la historia. Esta mujer, esta religión está manchada con sangre. Es por eso que en el año 2000, en el año del jubileo, Juan Pablo II a todo el mundo y a todo color en su conferencia pidió perdón a todo el mundo por todas las muertes que ha provocado la Iglesia Católica.
Ahí tenemos el caso, ¿verdad? Cuando encontramos a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, dice que la iglesia comenzó a ser perseguida por Nerón. ¿Apoyada por quién? Porque el catolicismo, apoyada, ¿verdad?, por la iglesia católica. Y comenzaron a matar a los cristianos. ¿Y por qué hecho? ¿Cuál era su causa? Por el solo hecho de creer que en Jesucristo solamente hay esperanza y hay salvación. ¿Cuál era la causa? ¿Por qué les mataban? Por creer que solamente por fe se podía ser salvo y sin las indulgencias. Ahí es donde se mataron a los cristianos, se torturaron. Dice la historia que era la sensación, era la entretención ver a los cristianos morir en los coliseos romanos, donde a los cristianos les daban la opción para que ellos renegaran de su fe. Dejaban leones 5 días, 7 días sin comer, y luego soltaban a los cristianos a la cancha, y luego soltaban a los leones. Dice la historia que los cristianos entraban cantando. Dice la historia que los cristianos entraban con su rostro sonriente, y la gente que estaba en la galería se convertía al Señor a ver estos hombres que estaban dispuestos de amar a Dios hasta la muerte. Hay cristianos, pastor, que a veces porque no les saludan no quieren venir más a la iglesia. Cristianos de chocolate, conviértase en esta noche porque Cristo viene. Denle un fuerte aplauso al Señor de alabanza. Esta iglesia está manchada en sangre. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler fue apoyado por el Vaticano para destruir a los judíos. Según la estadística, se cree de que la iglesia católica ha matado a más de 50 millones de cristianos. No estoy hablando de 500, no estoy hablando de 5.000, no estoy hablando de 50.000, no estoy hablando de 5 millones, 50 millones. Por eso que dice Juan: y cuando vi a la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y dice que tiene un nombre blasfemo. En la mitra del Papa tiene un nombre que dice Vicario Filii Dei. No tengo tiempo para mostrárselo en esta hora, pero en otra oportunidad lo vamos a ver. Aleluya. Y si nosotros sumamos un nombre, por ejemplo, la B es 5, la I es 1. Si nosotros contamos el Vicario Filii Dei, nos da exactamente 666. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que en su frente hay un nombre escrito, es lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Dice que en su frente hay un nombre escrito y es un misterio. Es el 666 que está en la cabeza de esta mujer. Y ahí dice ese nombre: Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Esta es la iglesia, esta es la ramera, esta es la madre de la ramera. ¿Y por qué nosotros tenemos que celebrar la Pascua? Es porque el calendario que tenemos no es un calendario evangélico cristiano, sino que es un calendario católico. Y todas las fiestas que ellos celebran, como para el Día de los Enamorados, es el día, ¿verdad? El 14 de febrero es el día donde está comprobado que hay más adulterio, es donde hay más fornicación. Y es porque esta mujer está embriagada y ha hecho embriagarse también a los reyes de la tierra. Y es por eso que el mundo entero, ¿verdad?, está seducida por esta mujer. Es conocida también como el cuerno pequeño. Es esta iglesia, ¿verdad? Es un pequeño reino, es una pequeña ciudad, es un pequeño país que logra mover e impactar a todo el mundo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dice que tiene un nombre blasfemo. ¿Qué significa blasfemia? Miren, vamos ahí al libro de Lucas. Dice que tiene un nombre blasfemo. Vamos a ir al libro de Lucas. Donde Jesús se encuentra con los fariseos.
estos hombres y lo tratan a Jesús de blasfemo, donde le dicen de que Él no tiene autoridad cuando Él sana a un enfermo. Él le dice primero al enfermo, antes de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos le dicen que Él es un blasfemo, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Los fariseos sí saben y tienen razón. Es verdad que es una blasfemia decir te perdono mis pecados. Por eso que el pastor no puede decir, hermano, yo perdono tus pecados. Porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Pero ¿en dónde estaban equivocados los fariseos? En que enfrente de ellos estaba Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? Eso es lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo era Jesús. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él. O sea, Jesucristo también es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué Él perdonaba los pecados de la gente? Porque Él justamente era Dios. Él no se estaba haciendo pasar por Dios, sino que Él era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué decimos de que esta iglesia también es blasfema? Porque dice que es blasfema, según lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Es una iglesia blasfema. Porque según lo que dice el libro de San Alfonso de Gregorio, en la página 47, en el libro del oficio del sacerdocio, ellos dicen lo siguiente: en verdad, no exagerando decir que en virtud de su oficio sacrosanto, los obispos y sacerdotes somos otros tantos dioses, que el Señor reprenda al diablo. Dicen que ellos son otros tantos dioses en la tierra, porque lo que solo Dios puede hacer de perdonar pecados, ellos también lo pueden hacer. El sacerdote, en el capítulo 49 del libro de San Gregorio, dice, el sacerdote ocupa el lugar de Cristo, pues al decir, cuando hacen esto ellos, este gesto, ego te absorbo a peccate tuis, perdona el pecado, cosa que solo Cristo puede hacer. El sacerdote, por consiguiente, es Dios en la tierra. ¿Se han fijado cuando el cura hace ego te absorbo a peccate tui? Lo que está haciendo en ese signo es una T, y es la T de Tamuz. Ellos tienen un nombre blasfemo. Ellos dicen que son otros tantos dioses en la tierra, y que yo sepa, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron a alabar a ese Dios verdadero? ¿Cuántos vinieron a traerle una alabanza a ese Dios verdadero? No necesito un sacerdote, no necesito nada, ¿verdad? Solamente necesito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en mi vida y en mi corazón. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor de verdad? Ya vamos terminando. ¿Qué ha hecho hoy día la Iglesia Católica? Como no ha podido exterminar a los cristianos matándolos, porque a través de la historia ha intentado matar a todo aquello que vaya en contra de Roma, que vaya en contra del Vaticano. Trataba de exterminarlo, y cuando mataba a un cristiano aparecían 10 más. Se reproducían. En nuestro país, como en los años 50, en los años 40, la Iglesia Católica a nosotros, o más bien a todo el mundo, a los protestantes, les llamaba herejes. Éramos despatriados. En nuestro país, el ser cristiano
significaba en ese entonces ser despatriado. Los cristianos en nuestro país no tenían derecho a ocupar un cementerio, no podían casarse, no podían bautizarse, no podían ser presentados. No tenían derecho a ocupar un cementerio. Cuando un cristiano moría, los botaban en un basural que se encontraba en el Cerro Santa Lucía. Cuando vayan a Chile y entren por el Cerro Santa Lucía, hay un monolito hoy día a los despatriados. No tengo esa imagen hoy día acá. Ese tema yo lo toco cuando hablo de la iglesia primitiva en Chile. Y ahí votaban a los cristianos. La iglesia, en el año en que sale presidente este hombre Benjamín Vicuña Maquena, sacó a todos los cristianos que estaban en ese basural y los llevó al cementerio general. Y la iglesia católica, en su ignorancia, los mandó en la parte trasera a que los sepultaran. Y la iglesia católica mandó a levantar los muros, porque decían, para que el espíritu de los herejes no se pasen al campo santo. Qué ignorancia más grande. Y cuando ha pasado el tiempo, hoy día la iglesia católica ya no nos llaman herejes, sino que nos llaman hermanos apartados. Así nos llaman. Y se dio cuenta la iglesia católica que matando a los cristianos no conseguía nada, sino que hoy día ha inventado un nuevo sistema que se llama ecumenismo. Y el ecumenismo es la herramienta que está ocupando la iglesia católica, donde han sacado varias ramas, donde dentro de esa rama hay una rama que se llama carismático. Y los carismáticos cantan las alabanzas que nosotros cantamos. Cantan las canciones que canta Marcos Witt, Jesús, Adrián, el gran ramero. Cantan todas esas canciones. Y hablan en lengua. Y profetizan. Se parecen mucho a nosotros. Ellos quieren imitarnos porque el ecumenismo lo que hace y lo que provoca en un pastor, donde la iglesia católica le ofrece ayuda al pastor para poder construir, donde dice, toquemos temas, ¿verdad?, que no nos dividan, sino que toquemos temas que nos unan. ¿Y por qué quieren unirse con nosotros? Porque la iglesia católica ha perdido terreno, la iglesia católica ha ido disminuyendo. Entonces, a través del ecumenismo provoca de que otra vez nosotros volvamos a los pies de Roma. Y hay muchos pastores que se venden por un café, por unas galletitas. Y aquí vemos cómo se empieza a ver este ecumenismo. La iglesia católica, que se sentía la única religión, ahora se ha abierto a compartir con las demás. Aquí es donde vemos a pastores, hombres que predicaron la palabra, hombres que se guardaron, que oraban, que ayunaban, hoy día están de la mano con los curas. Mire a Benny Hinn. Ahí no se sabe quién es el cura y quién es el pastor. Fíjese cómo el ecumenismo ha entrado fuertemente en este tiempo. Y es porque quiere recuperar el terreno perdido. Por ahí escuché que el Papa que hoy día está gobernando le va a dar bastante cobertura a lo que será la iglesia evangélica. Y que un pastor argentino, Luis Palau, dijo que había que orar por el Papa para que Dios lo guíe. Que el Señor reprenda al diablo en esta noche. Yo no necesito al Vaticano, yo no necesito al Papa, yo necesito a Jesucristo en mi corazón. Iglesia, tú no necesitas nada del diablo, tú necesitas a Dios en tu vida. No es el Vaticano el que pagó por tu vida, pagó por nuestros pecados. Fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario el que nos dio vida y vida en abundancia. Con esto termino. ¿Por qué no es importante recordar el nacimiento de Jesús? Primero tenemos que entender lo siguiente. No fue su nacimiento el que nos trajo vida. La Biblia no nos manda, y la iglesia nunca celebró el nacimiento de Jesús. Hasta el siglo III nunca se celebró el nacimiento de Jesús.
sino que la Iglesia Católica ha instituido y ha metido en las iglesias y ha metido en los países esta abominación. Por eso que es considerada la Iglesia Católica como Babilonia, la grande, la madre de la ramera. El mismo paganismo que se hacía en Babel se está haciendo ahora. ¿Y quién fue el que se adjudicó todo este paganismo, toda esta cultura, todo aquello, verdad, que estaba en el pasado? Fue la Iglesia Católica, que hoy día tiene las marcas, que se ha vestido de oro. Por eso que la Biblia en el libro de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3, nos dice en la primera carta que nosotros no tenemos que usar oro ni perla. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice que no tenemos que ocupar oro ni perla, porque el oro es para la adoración al sol. Usted me dirá, pero pastor, usted está usando anillos. Sí, esto es un compromiso, no es un adorno. Pero hay personas que les gusta adornarse de oros y de perlas. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vestirnos. La Biblia nos enseña cómo tenemos que vestirnos decorosamente, sin peinados ostentosos. Y hay personas que a veces piensan que venir a la iglesia es como venir a la pasarela de París. Usted tiene que vestirse con modestia, con sencillez. Y como dice su palabra, el Señor no nos mandó a recordar su nacimiento, sino que Él nos mandó a recordar su muerte. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dado gracia, partió el pan y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo por el cual vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Él nos manda que nosotros tomemos Santa Cena. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor anunciáis, dice. Tenemos que hacerlo en memoria de Él. Él no nos manda a recordar su nacimiento, sino que su muerte. ¿Y por qué tenemos que recordar su muerte? Porque dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Dice el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5: mas herido fue Él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga dice que nosotros fuimos curados. No estamos acá para hacer lo que la Iglesia Católica venga a imponernos. Por eso que Jesucristo, cuando se para ante Pilato, dice lo siguiente. Pilato le dice a Jesús: así que si tú eres rey, ¿dónde está tu reino? Jesús, aun cuando ya estaba golpeado, él le dijo: sí, yo soy rey. Tú lo has dicho que soy rey. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Amén. Señores, somos pasajeros aquí en la tierra. Tenemos que irnos tarde o temprano. Tenemos que en algún momento partir a la presencia del Señor. Y si algo que estoy agradecido yo de mis padres, que quizás ellos no me dejaron bienes materiales, pero me dejaron la mejor de las herencias, pastor, que fue este Evangelio Santo. Mi papá ya partió, y cuando él agonizaba, y yo le dije, mientras estaba en el hospital, le dije: papá, la Biblia dice que un día nos sentaremos a la mesa. Tú te vas, papá, yo voy a seguir predicando este mensaje con todo mi corazón. Y sé que un día nos sentaremos los dos a la mesa. Y mientras él agonizaba, empezó a correr una lágrima en sus ojos. Y sé que todos aquellos que han partido de la presencia del Señor, un día los veré ahí arriba. Iglesia, si no vuelvo a venir a este lugar, sé que un día los veré en la Nueva Jerusalén. Si no han desmayado y si no han transado esta palabra de verdad. Denle un aplauso al Señor de alabanza. Pónganse de pie, por favor, mientras el hermano nos lleva en una alabanza. Vamos a orar. Esta
tarde hemos hecho un tema diferente. Y es porque creo que es necesario que la iglesia sepa de estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este cuarto día, donde siento de que tú nos has vuelto a hablar, Señor, a ministrar. Nos enseñas cosas. Padre, en esta noche queremos pedirte que nos ayudes a ser fiel. Así como esa iglesia primitiva, Señor, que entregó su vida. No le importó la muerte, sino que ellos querían serte fiel hasta la muerte. Donde familias completas, Señor, entraban con sus hijos en los brazos, eran devorados por los leones, Señor. Ellos te amaban de verdad y con todo su corazón. Señor, tu palabra dice que Pablo le dijo a Timoteo: Dios no ha puesto en ti un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Señor, que pueda estar ese sentir en nosotros en este tiempo. Que si hay alguna tibieza en nuestros corazones, tú puedas sacarla. Señor, que si todavía nos gusta hacer las cosas que hacíamos en el mundo, que en esta noche podamos entender que hemos sido apartados para ti. Señor, y que quizás en esta noche tu espíritu no nos ha tocado como las otras noches anteriores, pero sí sabemos que tu palabra ha tocado nuestras mentes, nuestros corazones. Y sabemos que esta palabra la atesoramos en esta noche y la guardamos en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en esta cuarta jornada. Y creemos, Señor, de que esto no termina aquí, porque lo mejor está por venir. Gracias te damos por todo. Y tu bendición para mi pastor Roberto y para su iglesia, en esta noche te la pedimos por misericordia. Esa bendición que emana de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice: amén. Dele un fuerte aplauso al Señor de alabanza. Y en este lugar